Buenos días, muchachos. Denme un minutito y ahorita ya estoy con ustedes. Estoy esperando que acaben de entrar los compañeros. Ups. Por alguna razón, voy a grabar. Entonces, para concluir lo que estábamos viendo, compañeros, que era lo de este rollo de las unidades y dimensiones. Ya en esencia acabamos el tema. Lo que hay que hacer son varios ejercicios de análisis dimensional y yo creo que a lo largo de lo que viene voy a hacer algunos. Pero ya para concluir un poquito y cerrar ese tema y pasar al que sigue, que es el compromiso de empezar con movimiento en una dimensión, es interesante, pues importante, yo considero acabar de mencionarles que nos quedamos en las definiciones que más vamos a utilizar. Habíamos dicho que hay 3 unidades que son las que más vamos a utilizar en este curso, que son longitud, segundo y metro. Ya más o menos hice una perspectiva de por qué es importante medir, por qué es importante hacer las definiciones de unidades, etcétera. Pero algo que nos falta, y es justo lo que tiene que ver con esto, se ve un poquito borroso, pero bueno, espero que se lea bien, son cómo se definen estas unidades que más vamos a utilizar, que son las de segundo, longitud y masa.
Entonces, fíjense, el segundo, y aquí me es importante discutirlo con ustedes para que vean cómo ha sido la evolución. Si ustedes agarran y leen la historia de cómo se empezó a definir el segundo empezó a definirse, había dos propuestas, una que tenía que ver con la duración bueno, que tenía que ver con el movimiento de los péndulos, y otra que fue la que quedó establecida, que fue esta que estoy mostrando aquí en la diapositiva. Originalmente se basó la definición del segundo como el periodo de rotación de la Tierra alrededor de su eje, o en base a esa rotación. Y se definió el día solar medio como 86.400 segundos. O sea, fíjense, es interesante porque para que la primera definición del segundo lo que hacían era, se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, vamos a tomar un fenómeno físico para que a través de ese fenómeno físico podamos medir el tiempo. Y este fenómeno físico fue la rotación de la Tierra, ¿no? Lo que dura un día, dividirlo en ciertas partes y esa parte tomarla como un segundo. Pero ese tipo de medidas tiene cierto margen de error y ya más recientemente, después de la mecánica cuántica, y aquí estamos hablando de los años 60, bueno, la mecánica cuántica como ustedes a lo mejor han leído en sus libros de divulgación o vieron en la prepa, es una teoría que se desarrolló a principios del siglo pasado, por los 1900, entre 1910 y 1925, 26. Entonces, ya para la década de los 60, pues ya la mecánica cuántica se entendía bastante bien y se utilizaba, no solamente se entendía. Y entonces se recurrió a una medida también a través de física, pero que tiene que ver con propiedades atómicas. Aquí tengo algo en el chat. Okay. Ah, que un compañero está en la sala de espera. De hecho, 3 compañeros. Gracias. Ay, el amigo Roland ha de haber ido a la tienda. Entonces, gracias. Entonces, fíjense, lo que ahora se utiliza, y esa es la definición moderna del segundo, hay un elemento químico que se llama el cesio, y no solamente es elemento químico, pero muchos emiten radiación electromagnética bajo ciertas condiciones controladas, y entonces el segundo se define justo, fíjense ahí, como 9.192.631.770 periodos de la radiación justo que emite el cesio, y ese número de periodos da un segundo. La ventaja de hacer este tipo de definiciones actuales es que pues cualquier país que tenga un laboratorio donde pueda hacer esta medición de la radiación electromagnética del cesio, de esta emisión del cesio, entonces cualquier país que tenga un laboratorio de ese estilo puede en principio tener una medida eh, exacta o muy buena de lo que sería la definición del segundo. Entonces, aquí lo relevante más que acordarse del numerito, yo creo que nadie se va a acordar, uno recurre a las fuentes para tenerlo claro, más que eso es darse cuenta cómo ha ido evolucionando. Y donde yo creo que todavía se da la definición, ¿no? Y donde uno todavía se da cuenta es más claro, es en la definición del metro. Fíjense, el metro originalmente se definió de tal manera que, o sea, imagínense, supongan que la Tierra es esférica, todos sabemos que no es una esfera exacta, ¿no? Pero es muy aproximada a una esfera, entonces se toman uno de estos cuadrantes, ¿no? Que es un cuadrante, es como si partieran la esfera en 8 partes iguales, se quedan con uno de estos, y entonces originalmente se definió al metro justo como la longitud de un cuadrante terrestre. Bueno, que más bien que la longitud del cuadrante terrestre fuera 10 millones de metros, ¿no? Ahí está. Entonces, esa es la primera definición que se hizo. Nuevamente, eso, fíjense, son mediciones como muy, que aunque uno las pueda hacer como muy exactas,
eh, bueno, tiene cierto margen de error, pero para ciertas medidas de mayor precisión, como que estas medidas o estos patrones son muy, tienen mucho margen de error. Y después entonces lo que hicieron, se pusieron de acuerdo gente, los físicos, los científicos, y dejaron esa definición atrás, y lo que hicieron fue hacer una barra de iridio platino que tenían ahí en esta oficina de pesos y medidas en París, en Francia, y esa barra es la que se definió como el metro. Entonces ahora todos los países que querían saber o que querían hacer mediciones con mucha exactitud y saber lo que era un metro, entonces lo que tenían que hacer era copias de esa barra con esa aleación. Pero el problema, como ustedes saben, es que los metales cambian su longitud dependiendo de la temperatura, ¿no? Así es como funcionan los boilers de gas que tenemos, ¿no? Cuando son automáticos, se apagan o se prenden porque justo la temperatura del boiler hace que un cierto metal que tenemos ahí cierre o abra el paso del gas, ¿no? Y justo este metal que está ahí que cierra o abre el paso del gas, lo abre en la medida en que se contrae o se expande, ¿no? Y eso es dependiendo de la temperatura. Entonces, todos los metales tienen esta particularidad, eso lo van a ver en alguno de sus cursos de física. Entonces, tener una definición del metro, en este caso del iridio platino, en base a un metal, pues también supone adicionalmente tener controles de temperatura muy importantes. Y eso hace que estos patrones también tengan mucho margen de error para cuando, cuando ¿cómo se llama? Cuando se definen de esta manera. Entonces, otra vez, los científicos, los físicos dicen, bueno, ¿cómo podemos definir el metro de tal manera que cada vez esos errores sean mucho más controlados? Y entonces, aquí, fíjense, esto lo saqué de un libro que acabo de comprar el fin de semana pasada y que es la edición tercera de este del Brown, y uno esperaría que estuviera actualizadísimo, pero aquí dice, finalmente, dado que esas definiciones no eran muy adecuadas para mediciones modernas de longitud, se ha recurrido a la física atómica para definir el metro. Y entonces, así como para definir el segundo se fue, perdón, así como para definir el segundo lo hicieron con el átomo de cesio, ahora tomaron otro elemento químico, el criptón, que tiene un isótopo, aquí está, un isótopo de ese, y emite una luz roja. Y entonces esta luz tiene una cierta longitud de onda. Y como ustedes ya también tienen una buena definición del tiempo, bueno, ahora se fijan en la definición de onda aquí de esta luz y definen al metro como 1.650.763.73 veces esa longitud de onda de la luz. Y esa definición también se adoptó después por ahí de los 70, ¿no? Y fíjense, esto tiene la ventaja que, como decía, no depende de la temperatura, o sea, la longitud de la barra iridio y platino sí lo hace, y esto ya no. Y otra vez, antes, cuando estaba esta barra de iridio platino, lo que se cuenta es que, por ejemplo, si México quería tener una definición de metro lo más apegado a la definición que ya se había adoptado, que era esta barra, entonces se hicieron copias de estas barras y las mandaron a los diferentes países miembros, ¿no? Y entonces cada país tenía su barra propia, pero otra vez cada país tenía que controlar todas estas variables. Entonces, para que no sucediera eso, ahora con un laboratorio que donde tengan para hacer esta medición de la luz roja, entonces, pues ya con eso se puede tener una mejor medida y no hay que ir a hacer comparaciones de las barras con la barra patrón que estaba en Francia. Pero eso funcionó hasta el 1987. En 1987 se volvió a cambiar la definición del metro y ahora este metro se define como la longitud del trayecto que recorre la luz en el vacío durante un intervalo de tiempo. Aquí este cuadrito era realmente una diagonal, es 1 entre
299.792.458 segundos. Otra vez, el numerito, más allá de que nos lo aprendamos, eso no lo vamos a aprender. Aquí lo importante es que ahora justo se utiliza una de las constantes, o una de las cantidades físicas que queremos son constantes, y que son fundamentales. Y nada más no me vayan a malinterpretar. Sabemos que la velocidad de la luz es constante. ¿Y por qué dije creemos que es constante? Porque también hay gente que se ha preguntado que si la velocidad de la luz no habrá cambiado a lo largo de la historia del universo. Lo que sabemos es cuánto mide la velocidad de la luz el día de hoy. Y lo que sabemos es que esa velocidad en el vacío debe de ser la misma en cualquier lugar del universo. Y esa es una de las constantes más importantes de la física, porque les platicaba la sesión pasada, ese es el límite de velocidad que tenemos para los objetos. No hemos encontrado ningún objeto cuya velocidad sea mayor a la velocidad de la luz. Entonces, en ese sentido, la velocidad de la luz es como la velocidad límite que hemos encontrado en la naturaleza. No hay nada que viaje más rápido que la velocidad de la luz, ¿no? No sé si algún día lo encontremos, eso, acuérdense, los físicos no demostramos, no hacemos actos de fe, simplemente observamos la naturaleza y la describimos, la tratamos de entender. Pero ahora, ¿por qué sucede así? Eso ya no lo puede responder un físico. Y entonces lo que creemos es que, bueno, lo que sabemos, eso es lo que sabemos hoy, es que la velocidad de la luz es el límite de velocidad que conocemos hoy en día. Pero entonces fíjense cómo ha ido evolucionando entonces la definición del metro. Viene de definirla a través de una medida terrestre, luego se pasan a una barra, que es una barra patrón, donde se dice, este va a ser el metro, y lo que se hace son muchas copias de esa barra para que todos tengamos, es como cuando ustedes van a Home Depot o a la palería y compran un metro de estos amarillos que venden para medir longitudes. Entonces ese metro pues está calibrado y comparado con otros metros patrones que la compañía tiene, y de ahí hace los metros que vende, ¿no? Entonces, esa era la forma de hacerlo. Y para hacer un trabajo en la casa de medir, ¿cómo se llama? Medir lo que mide una pared o una puerta, etcétera, pues esas medidas son muy buenas. Pero para hacer otro tipo de medidas, pues no tienen bueno, tienen errores. Todas las medidas tienen incertidumbre y ya no es tan conveniente. Entonces pasó de esa barrita, ya vimos, a hacer una medida atómica que tenía que ver con el átomo de Krypton, y ahora se ha pasado a la constante de la luz, ¿no? Que es una constante fundamental de la naturaleza. Sobre la masa, esa lo voy a discutir ahora que veamos el capítulo correspondiente de la segunda ley de Newton. Ahorita nada más voy a discutir el metro y el segundo, pero justo